Memorias de un tambor. Bueno, pues allá vamos, los comuneros. Vamos a hacer una pequeña introducción histórica porque estamos en el año 1520, es decir, estamos arrancando el siglo XVI. Cuando se habla de que con Felipe el Hermoso, que cuando entran, como hemos hablado en muchos audios, cuando entran los Habsburgo, entran los Austrias y sustituyen a los Trastámaras, es decir, con Felipe el Hermoso, cuando se casa con Juana I de Castilla. Bueno, hay un cambio de de Trastámaras a los Austrias, a la casa de Habsburgo, cuando llega Felipe el Hermoso. Esto no se hace de forma mecánica, es decir, no es un hecho natural, un cambio de dinastía. Cuando hemos hablado en muchos audios, bueno, llega Felipe el Hermoso, se casa con Juana de Castilla y entran los Austrias en España. Punto y aparte, no. Esto no es tan sencillo. O sea, igual cuando, bueno, ya tocaremos el tema alguna vez, ya lo hemos tocado, bueno, de hecho ya lo hemos tocado alguna vez, cuando hay el cambio de los Austrias a los Borbones, fijaos que prácticamente se produce una guerra a nivel mundial. Es decir, un cambio de dinastía no era una cosa tan fácil y aquí pues va a haber también sus trabas, sus problemas, como veremos hoy, que es el capítulo que toca, ¿no? Los comuneros y esa reacción ante ese cambio de dinastía, evidentemente. Ahora lo tocaremos en profundidad. El movimiento comunero arranca en Castilla en 1520, poco tiempo después de la llegada del rey Carlos I a la península en 1517. Por supuesto, el rey Carlos, hijo de Juana de Castilla, hija de Juana de Castilla y Felipe el Hermoso. Ahora repasaremos todo este tema dinástico para que eso nos quede, aunque ya hemos hablado muchas veces. Bueno, esta rebelión de los comuneros fue protagonizada por algunas ciudades castellanas y esta rebelión fue encabezada por Toledo. Vamos a ver por qué se produce esta rebelión en una España que era pujante, que había terminado la Reconquista, una España que acababa de descubrir América, una España que estaba en ese momento emergente, un imperio emergente. Bueno, pues fijaos que ocurre este incidente, este problema, o cada uno como lo quiera llamar. Carlos I de España y V de Alemania nació en el año 1500. Nació en Gante. La educación de Carlos fue absolutamente borgoñona, de la Casa de Borgoña, y había sido dirigida por un aristócrata borgoñón, Guillem de Croix. Cuando muere Fernando de Aragón, Fernando el Católico, en 1516, pues Carlos, que es su nieto, se convierte en rey de España. Aún era regente el cardenal Cisneros. Ahora, este tema de regencias, este cambio dinástico, yo creo que lo hemos tocado una vez, pero bueno, lo podemos repasar otra vez. Ya cuando llega Carlos, a los primeros atisbos de reinado de Carlos, ya empiezan a otorgarse una serie de cargos importantes a los flamencos del ámbito del nuevo monarca de Carlos. Al tiempo, entonces, se empezó a enviar dinero a Bruselas para financiar a la corona, a la corte de Borgoña. Claro, todo esto empieza a provocar, celos o recelos en la corte castellana. Y evidentemente los castellanos están dispuestos a defender sus privilegios ante la llegada de este nuevo rey y estos extranjeros a la corte. El propio Consejo de Castilla se opuso en un primer momento a la idea de que Carlos adoptara el título de rey, mientras estuviera en vida su madre Juana de Castilla, Juana la Loca, que estaba recluida en Tordesillas. Esto es un poquito una entrada, pero luego ahora lo vamos a desarrollar. A la llegada del rey de Carlos a España, en septiembre de 1517, los borgoñones habían triunfado por el control sobre la figura del monarca. Entonces, este monarca les siguió dando los privilegios más importantes, obviando a los castellanos que se creían merecedores de tal hecho. La nobleza castellana era alejada de la corte en favor de los nobles de Borgoña. Entonces estos nobles castellanos veían como los cargos y el dinero eran para unos extranjeros que realmente ni conocían ni les importaban los problemas de España, por lo menos en un primer momento. Entonces llega Carlos I a España, era un joven, y tiene que ser reconocido formalmente como rey de Castilla y Aragón. En estas convocatorias para reconocimiento del rey se aprovechaba para negociar los subsidios, es decir, el dinero que esas cortes de Castilla y Aragón tenían que dar al rey para subvencionar todo tipo de cuestiones. Entonces se convocan las primeras cortes en Valladolid en 1518 para abordar un poco la llegada de Carlos y cómo se va a producir este ensamble, ¿no? con Castilla. En esta primera reunión de las Cortes de Castilla, repito, en Valladolid, en 1518, ya se levantan protestas contra la actitud del nuevo rey. Las Cortes rechazaron la presencia de extranjeros en sus deliberaciones, es decir, ya hay un choque frontal,
Y se pide al rey que respete las leyes de Castilla y que prescinda de los extranjeros que tiene a su servicio, y sobre todo se le pide que aprenda a hablar español. Es que el cambio es bastante brusco y bastante complicado. Carlos, evidentemente, jura respetar las leyes de Castilla, pero esa presión no es efectiva, porque de hecho las Cortes le van a dar a Carlos 600.000 ducados para subvencionar sus acciones. Luego se presentan las Cortes en Zaragoza, también en 1518, y en Aragón las Cortes, aún estaban menos dispuestas a reconocer al rey, a ese rey, mientras su madre Juana de I estuviera viva. Repito, ahora hablaremos de cómo se quitan de medio a Juana de Castilla. Entonces, unos meses después de Valladolid, en la Corte de Aragón, se reúnen en Zaragoza y reconocen a Carlos como rey, conjuntamente con su madre. Y en las Cortes de Aragón le dan un subsidio de 200.000 ducados, es decir, 600.000 en Castilla y 200.000 en Aragón. Pero no fue nada sencillo para Carlos ser reconocido y conseguir este dinero. Pero aún así lo consigue. ¿Qué ocurre este mismo año, en el 1519? Que Carlos I va a recibir la noticia de que había sido elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, el imperio por excelencia en Europa. Entonces, a pesar de esto, los españoles no están contentos con que su rey sea emperador. Es decir, ellos hay cierto recelo, es decir, tampoco les impresionaba, ¿no?, que tuvieran un rey con ese poder. Es más, todo lo contrario. Los españoles, los castellanos, los aragoneses deseaban un monarca propio y no compartir a su rey con un imperio extranjero, porque es al final lo que podía ocurrir. Entonces, este resentimiento hacia Carlos y el partido borgoñón que él traía, esos consejeros y esos personajes que traía de fuera, cada vez este ambiente en contra de estas personas y esta política cada vez iba haciéndose más fuerte, y se iba instaurando cada vez en más capas sociales. Estos resentimientos, que eran cada vez más fuertes, se empiezan a manifestar sobre todo en Castilla, y sobre todo en Toledo, que es la ciudad que va a encabezar esta sublevación. Ante los acontecimientos que están empezando a suceder, Toledo exige una convocatoria urgente de Cortes para que el rey dé explicaciones de su política y de qué está ocurriendo y con qué ideas viene a reinar en España. Entonces, a finales ya de marzo de 1520, Carlos I convoca unas Cortes en Santiago de Compostela. Y el objetivo era terminar con esa oposición, poner las cosas claras y obtener más dinero para sufragar sus gastos para viajar a Alemania y coronarse. En Santiago de Compostela se nombra una serie de procuradores que fueron afines al rey, y en fin, se intenta un poco que el trámite sea positivo para Carlos. Entonces, la Corte de Castilla en principio se niegan a conceder ese subsidio que solicitó el rey, y ya digo, las negociaciones son bastante duras. La oposición empieza a ser a Carlos y a la gente que trae esa política. La oposición empieza a ser cada vez más fuerte, incluso una oposición eclesiástica de varias órdenes religiosas que se oponen frontalmente a este nuevo reinado que se les viene encima. Entonces, hay tres principios fundamentales que textualmente redacta esta oposición al rey Carlos I. Y dice: se debía rechazar cualquier nuevo servicio. Cuando hablamos de servicio es una entrega de dinero. Dice: se debía rechazar cualquier nuevo servicio. Convenía el rechazo al imperio en favor de Castilla, y en el caso de que el rey no tuviera en cuenta a sus súbditos, las comunidades deberían defender los intereses del reino. Claro, en esta declaración aparece la palabra comunidades. Es la primera vez que aparece la palabra comunidades, que luego dará nombre a este movimiento, a los comuneros, etcétera. Llegados a este punto, la mayoría de los procuradores se presentaron en Santiago con la intención de no votar esa cesión de dinero al rey. El rey, ante el ambiente, suspende las Cortes en Santiago de Compostela y las convoca en La Coruña, semanas después. Carlos, cuando acepta el título imperial, es decir, de ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, él, por lo menos es lo que dice aquí en España, para un poco calmar ánimos, acepta este título para hacerse cargo, él dice, de la defensa de la fe católica contra los infieles, sobre todo en deferencia a Lutero, y que España sería, digamos, la base, ¿no?, de su poder. De hecho, luego estuvo en España realmente. Entonces intenta un poco ya empezar a dar algunas de cal. A pesar de estos discursos que dio durante estas Cortes que se convocan, no impresiona absolutamente a nadie, a ningún procurador castellano. Lo que ocurre es que muchos de los procuradores habían sido sobornados, y al final pues consigue lo que quiere. Es decir, se le abona la cantidad que pide, se oponen 6 ciudades, se abstienen 10, de un total de 18, pero al final el rey consigue el dinero, que al final es el que todo lo mueve.
Como veis, la entrada es complicada. Esta es complicada, es decir, es el rey legítimo, entonces, bueno, hay una oposición hasta cierto punto. Es decir, hay un mal ambiente, pero claro, la gente hasta dar un paso en contra, pues se lo piensan muy mucho. ¿Qué ocurre? El rey al final abandona España el 20 de mayo de 1520, es decir, según llega, se va a coronar, te digo, pone rumbo a Alemania y deja como regente, aquí en estas posesiones hispánicas, a Adriano de Utrecht. Es decir, la cosa se va complicando bastante. El dinero que se le promete al rey realmente nunca se llega a recaudar porque ya la gente, sobre todo en las ciudades, ya empiezan a asaltar las casas de los procuradores que decían que se habían vendido, y esto ya empieza a cundir en todas las ciudades, sobre todo castellanas. En resumen, había un gran descontento en Castilla además por encima el rey se ha ido a coronarse fuera, es decir, ahora mismo no queda rey, y encima ha dejado aquí a un regente que es Adriano de Utrecht, que no tiene nada que ver con nada hispano ni por el forro. Entonces, te digo, una vez que se ha nombrado emperador será Carlos V de Alemania, aunque aquí en España será siempre Carlos I. Lo digo porque una vez siempre digo lo mismo, a veces se me escapa el Carlos V al Carlos I, bueno, ya eso, en fin, sabemos que es la misma persona, evidentemente. Entonces, repetimos, se ve ya a Carlos como un rey extranjero, un rey que premia a los extranjeros, y el descontento ya es generalizado y no va a tardar en salir a la luz. Pero como siempre hablamos, hay un descontento político, un descontento, que la gente no cuadra con este nuevo personaje que aparece prácticamente de la nada. Es decir, la gente está acostumbrada a su reina católica, está acostumbrada a su hija Juana de Castilla, a Fernando el Católico, es decir, los Trastámaras, una dinastía puramente enraizada en la península, pues llega de repente una dinastía que viene de afuera. Es decir, esto tiene un precio. Pero no solamente fue política la causa del movimiento comunero. Vamos a hablar de los temas económicos, que repito como siempre, que al final, después de estudiar muchas cosas y de ver muchas cosas, al final todo nos lleva al mismo lugar, al dinero, al bolsillo del personal. Había un gran descontento en la industria textil castellana. La industria textil castellana que se había estancado a inicios del siglo XVI porque era incapaz de competir con productos que venían de fuera. ¿Qué ocurría? La producción de lana castellana daba beneficios a la aristocracia que era propietaria y también daba beneficio a los comerciantes exportadores que había en España. Y por supuesto pagaban sus impuestos a la corona religiosamente, y unos impuestos altos. ¿Y quién compraba esa lana? Pues se compraba en el extranjero. Es decir, que del círculo de la lana no quedaba nada para los manufactureros castellanos. La mayor parte de la lana era enviada al extranjero y porque realmente tenían mucho más medios para tratar la lana fuera que en Castilla. Con lo cual, habían convertido a Castilla en un exportador de materias primas, exportador fuerte, ya digo, la lana fue un comercio potentísimo, pero la manufactura, sobre todo en Castilla, era prácticamente nula. Claro, estas exportaciones que estaban en este momento creciendo, sobre todo desde Burgos y Bilbao, y por supuesto Sevilla con el comercio de Indias, que cada vez era más potente. Estamos hablando aún 1520, es decir, está arrancando el siglo XVI, apenas hace 30 años que se ha descubierto América, pero ya Sevilla empieza a ser pujante. Es decir, el comercio del norte, que exporta lana hacia Europa, y el comercio de Sevilla, que ya se relaciona con las Indias, dejan marginada esa Castilla interior, que ha sido un poco el motor de todo esto que haya sucedido. Entonces, esta Castilla fue el bastión de los comuneros, sobre todo por estos intereses económicos que entran en conflicto con este centro de la península contra la periferia exportadora y más rica que se estaba afianzando. También, desde luego, hay unos conflictos que existían ya estaban larvados entre las ciudades, esas ciudades que evidentemente, como hemos hablado muchas veces, ya cada vez son los núcleos, comerciales, de gremios, etcétera, esa burguesía primera, que empiezan a hacer ya las ciudades del siglo XVI, contra la nobleza. Ya en los últimos años de los reyes católicos la nobleza había perdido mucho poder. Alguna vez lo hemos comentado, que cómo se hacen con todo tipo de cargos y controles sobre la nobleza para poder gobernar, y de hecho, lo consiguieron. Esto lo hemos hablado en varios audios sobre los reyes católicos. Pero ya los reyes católicos no están y la nobleza se reagrupa para intentar recuperar esos puestos de poder que han perdido en los últimos decenios. La nobleza pues ya tiene puestos dirigentes importantes, sobre todo en el ejército, es decir, en la administración,
y empiezan a apoderarse de negocios, de tierras en las ciudades y empiezan a, bueno, pues a moler impuestos a las gente de las ciudades, a subir las rentas y a incrementar esas exigencias a esos vasallos urbanos. Claro, esto no se sostiene. Los habitantes de las ciudades se sienten víctimas de esta situación y todo esto que ya estaba alarmado de antes de llegar Carlos I, bueno, pues se agrava cuando Carlos I llega y además pide dinero a las Cortes para financiar, como hemos visto antes, es su proyecto imperial. ¿Y de dónde sale ese dinero? Es decir, ¿a quién castiga más los impuestos? Pues a las ciudades. En principio, las ciudades, pues esto no lo admiten, van a sentir un gran agravio y estos son todos los motivos que van a hacer saltar la chispa. Las comunidades, los comuneros, fundamentalmente se acabarán levantando en las ciudades. Es decir, el movimiento comunero tiene un carácter puramente urbano y no de una clase baja, sino en gran parte de hidalgos, de gente con estudios, de gente de comerciantes, de gente letrada, ¿no? Al principio la nobleza, cuando este movimiento nace, se va a mantener al margen, porque bueno, realmente tampoco me con buenos ojos la llegada de extranjeros a la península, es decir, como hemos hablado al principio, pero al final va a acabar, como veremos ahora, cuando desarrollemos el audio, va a acabar apoyando al emperador, al nuevo emperador, porque evidentemente se pone del lado del más fuerte y porque saben los beneficios que les va a reportar, bueno, por estar del lado del poder. Es decir, ahí va a haber una separación de intereses entre la nobleza y esa clase burguesa o comercial de las ciudades. Entonces, estaba diciendo que el levantamiento... Sí, que perdí el hilo. El levantamiento de los comuneros fue, sobre todo, originado en Toledo, que ya antes incluso de la partida del rey hacia Alemania para la coronación había expulsado a un corregidor de Toledo y ya había establecido una comunidad, ya digo, antes incluso del rey abandonar la península para coronarse. Ya durante 1520, bueno, las revueltas empiezan a esparcirse por gran parte de lo que conocemos como Castilla la Vieja, lo que hoy es Castilla y León, y empiezan a expulsar ya a los oficiales reales y sobre todo a los recaudadores de impuestos, y van a sustituir los ayuntamientos por las llamadas comunidades. Es decir, fijaos cómo el primer golpe se da al recaudador de impuestos. Por eso digo que estos movimientos suelen tener un origen puramente económico y luego, es decir, se les suman una serie de circunstancias que los pueden agravar o los pueden hacer más potentes o más intensos. Entonces, como decía, Toledo toma la iniciativa, empieza a extender esa base política del movimiento comunero y en el mes de julio ya de 1520 convocan una reunión de 4 ciudades en Ávila, de la que va a surgir una llamada Junta Revolucionaria que va a organizar un gobierno alternativo. Fijaros que el cisma que esto supone en pleno siglo XVI con la llegada de una Austria a la corona. Es decir, los reyes católicos acaban de abandonar, como decimos, el puesto. Y fijaros lo que se está montando en esa Castilla. O sea, que las cosas no son tan sencillas ni fueron tan fáciles. Es un poquito la moraleja que va a quedar de este audio. Es decir, que los procesos históricos de cambios no son, visto con muchos años atrás, bueno, parece que, bueno, cambiaron, llegó el rey, fue otro, vino, pum, no. Es decir, los movimientos sociales y sobre todo de las comunidades, que duró poco, no fue un movimiento que fuera largo en el tiempo, como veremos ahora, pero fijaos cómo no es todo tan sencillo como pueda parecer, sobre todo un cambio de dinastía. Esta junta revolucionaria ya, el regente, hemos dicho, el regente que deja Carlos I en España, que es Adriano de Utrecht, que está en Valladolid, le obligan a salir de Valladolid, le expulsan de Valladolid, es decir, el regente no lo quiere ni ver. Poco a poco se van sumando villas y ciudades castellanas al movimiento comunero, por ejemplo, Zamora, Toro, Madrid, Salamanca, Burgos. Hay un hecho muy importante que es el bombardeo o el incendio de Medina del Campo por las tropas realistas, esto ocurre en agosto de 1520, que hizo que, bueno, evidentemente una represión bastante fuerte, pues eso hace que aumente el número de núcleos urbanos que se van a sublevar y entonces, bueno, hay una sensación de que esta rebelión de las comunidades pues puede llegar a buen puerto, incluso puede llegar a vencer y a instaurarse como un poder real y legítimo en España. La situación es bastante complicada. En septiembre de este año, ya digo 1520, como te comentaba, se forma en Ávila la Santa Junta, que va a hacer de órgano de dirección y bueno, para gestionar ese gobierno, ¿no?, de los sublevados, de los comuneros. Para dar legitimidad a este movimiento, los comuneros, ¿qué van a hacer? Pues van a intentar el apoyo de ese personaje que estaba ahí apartado, lo apartó su padre, Fernando el Católico, lo apartó su marido, Felipe el Hermoso, y lo va a aportar su propio hijo, Carlos I, que es la reina Juana I de Castilla. La reina Juana, que estaba recluida en Tordesillas.
Entonces, hacemos un paréntesis para hablar de Juana de Castilla. Creo que es imposible. Había pensado dedicar incluso un audio a Juana de Castilla, pero bueno, vamos a hablar de ella aquí durante unos minutos para un poco ver al personaje, cómo llega a la situación que llega y un poco cómo se relaciona con este movimiento de los comuneros que digo que va a tener bastante importancia. Pues hablamos de Juana I de Castilla. En noviembre de 1504, como ya hablamos en los audios anteriores, ya estamos muy bregados ya en el tema de historia, toda esta época del final del 15, comienzo del 16. Bueno, pues va a morir Isabel la Católica. Va a morir, como todos sabéis, en Medina del Campo. Meses después, su viudo, Fernando el Católico, convoca cortes en Toro a fin de dilucidar cómo va a ser la sucesión al trono, según lo dispuesto en el testamento que dejó Isabel al fallecer. Aquí va a empezar una de las crisis más importantes y fuertes dinásticas en la historia de España, es decir, la lucha por ejercer la regencia cuando muere Isabel de Castilla. Aquí van a entrar en pugna, sobre todo Fernando de Aragón, padre de Juana, y su marido Felipe de Habsburgo, Felipe el Hermoso. Pero realmente la que tenía los derechos de reinado era Juana de Castilla, porque las disposiciones testamentarias de Isabel la Católica lo dejaron muy claro. Porque dijo Isabel la Católica en su testamento, textualmente dijo: ordeno e instituyo por mi universal heredera de todos mis reinos y tierras y señoríos y de todos mis bienes raíces a la ilustrísima princesa doña Juana, archiduquesa de Austria, duquesa de Borgoña, mi muy cara y muy amada hija. Aquí no queda duda de lo que dice Isabel la Católica, es decir, la que queda como universal heredera de todos mis reinos y tierras es mi hija, como dice ella, mi muy cara y muy amada hija, Juana I de Castilla. No obstante, como evidentemente algo tenía la chiquilla, Juana, es decir, algún desajuste, desde luego tenía que tener, porque todo nos lleva a eso. Hasta qué punto era fuerte o no fuerte, hasta qué punto se aprovechó esa pequeña debilidad mental que puede tener Juana, para apartarla, eso probablemente nunca lo sabremos. Pero hicieron que la reina añadiera, digamos, un apartado a este testamento, y dice: en caso de que la dicha princesa, mi hija, no esté en estos mis reinos, o estando en ellos no quiera entender de la gobernación de los mismos, el rey mi señor rija, administre y gobierne los dichos mis reinos y señoríos, en tanto que el infante don Carlos, mi nieto, heredero de los dichos príncipes, sea de edad legítima, para los regir y gobernar. Es decir, pese a que la reina había dictado testamento en favor de su hija, aquí aparece esta apostilla al testamento. Hay quien dice, y se sospecha, y probablemente no ande muy descaminado, que esta adenda al testamento o este artículo que se suma al testamento principal de Isabel pudo tener una influencia, se ve detrás la mano de Fernando de Aragón, que tenía grandes intereses, por supuesto, en Castilla. Un reino que estaba bien asentado, que incluía sobre todo los territorios de América muy importante, y que tenía unas arcas absolutamente llenas y que financiaban, o que podían financiar, toda la política de expansión mediterránea de Aragón. Entonces, en este punto del testamento en el que dice Isabel que en caso de que su hija no prestara atención o no tuviera interés en el reinado, que pasaran los mandos de la nave a su esposo Fernando, pues tiene su enjundia. Y puede ser que estuviera la mano de Fernando detrás de este artículo del testamento, o puede ser que realmente Juana, que había demostrado mucho interés, era una persona bastante inestable emocionalmente, entonces tenía procesos de gran euforia y de atención a las cuestiones, y había periodos en los que desaparecía y que le daba igual 8 que 80. Entonces, aquí no es que haya esta duda, yo lo dejo abierta para que un poco cada uno interprete un poco, para su manera, qué puede ocurrir. En este último punto de esta inestabilidad emocional de Juana, insistió su padre Fernando el Católico ante las Cortes de Toro, fijaos, y aseguró textualmente, fijaos qué duro, dice: una de las causas de haberme encargado esta administración y el gobierno de estos reinos era que mucho antes de que falleciese, la reina Nuestra Señora conoció y supo de una enfermedad y pasión que sobrevino a la reina doña Juana. O sea, delata a su hija como alguien que tenía que supo de una enfermedad y pasión. Es decir, evidentemente está hablando de una enfermedad psíquica, y que, digamos, aquí implícitamente en estas declaraciones del rey Fernando en la corte de Toro, reconoce que la salud mental de la reina Juana la podía incapacitar para gobernar.
¿Era esto cierto? No lo sabemos, pero algo había evidentemente. Lo que hablan los cronistas, lo que hablan, bueno, pues investigadores que de esto se han centrado muchísimo, aparte, bueno, de historias que nos pueden haber contado con alguna otra película y tal. Evidentemente, la salud mental de Reina Juana podía tener pues un problema más que serio. Ya de niña, y creo que de esto hablamos en el audio de Isabel de Castilla, ya no recuerdo lo que hablamos, pero me suena que algo comentamos de la Reina Juana, o de la infanta Juana, y ya de niña había tenido pues un carácter difícil, un carácter muy contradictorio, ya era introvertida, tenía muchos cambios de humor. Esto está reflejado, ya digo, en crónicas, como su propio padre lo dice, entre las cortes de toro. Parece que tenía mucho miedo a caer enferma, a veces, bueno, pues tenía una exacerbación en el ámbito religioso tremendo, se llegaba incluso a infligirse ella misma castigos. Es decir, hay una serie de cuestiones que nos hacen pensar que esta mujer pues realmente pueda tener algún problema más que serio. Entonces, bueno, que cuando, digamos, esta inestabilidad mental se agudiza, pues cuando con los partos. Cuando da a luz Juana, que dio a luz a 5 hijos, en solo 7 años, fijaos, y además se tuvo que ir con su marido a la corte flamenca, con Felipe el Hermoso, y tan diferente a la castellana, es decir, pudo ser todo esto un detonante de realmente, bueno, porque Juana aquella era pues una especie de depresión, bueno, no sabemos qué, pero, repito, y ahí dejo el tema. Entonces Juana, que había nacido en Toledo, tercera de las hijas de los Reyes Católicos, era una persona con una extremada y esmerada educación que de hecho se la conocía a Juana como una de las princesas con mejor preparación intelectual de Europa. Bueno, va a conocer o se concierta el matrimonio con Felipe de Borgoña, y fijaos la estrategia de los Reyes Católicos, eso ya hablamos en audios anteriores, como el emparentamiento de Juana con Felipe, evidentemente va a unir los dos grandes imperios, por lo menos a España con la monarquía hispánica con el gran imperio centroeuropeo, ¿no? Con el Sacro Imperio Romano Germánico. Y hay que decir que este Felipe de Borgoña era hijo y heredero de María de Borgoña y Maximiliano de Austria. Fijaos, de esto tampoco se sabe mucho. Del matrimonio de Juana I de Castilla nacieron 6 hijos con Felipe el Hermoso. Fijaos, la primera, Leonor, fijaos a dónde llegaron estos niños, fue archiduquesa de Austria, se casó con el rey Manuel I de Portugal, y luego se casó cuando quedó viuda con el rey Francisco I de Francia. Casi nada, la primera hija de Juana y Felipe el Hermoso. El segundo hijo, que va a ser Carlos I de España, V de Alemania, como todos sabéis, va a ser emperador. La tercera hija es Isabel, que va a ser archiduquesa de Austria y se va a casar con el rey Cristian II de Dinamarca, casi nada. El cuarto hijo de Juana y Felipe el Hermoso va a ser Fernando, que nace en Alcalá de Henares, y va a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Fijaros, o sea, va a llegar a ser emperador Fernando. Luego estaba María, archiduquesa de Austria también, que se casó con el rey de Hungría. Y por último Catalina, esta nació en Torquemada, que también fue archiduquesa de Austria y se casó con el rey Juan III de Portugal. Es decir, los 6 hijos, fijaos la carrerita de los chiquillos. Bueno, el caso es que, bueno, este matrimonio de Juana con Felipe el Hermoso, un matrimonio en principio, bueno, bien avenido, pero enseguida parece ser que Felipe empieza con las infidelidades, casi diríamos de rigor. Aquí es cuando Juana empieza, a cambiar su carácter, está obsesionada en vigilar a su marido. Es decir, empieza una serie de, con razón o sin razón, pero Juana empieza un poco a salirse un poco de la norma o de lo que puede ser conocer como normalidad. Entonces, estas noticias de este supuesto desequilibrio de Juana, ojo, está fuera de España, está en Flandes, con su marido, empiezan a llegar a la corte castellana. En el momento que llevan mucho tiempo sin ver a su hija, los Reyes Católicos, a Juana, y cuando hablábamos en su momento, fallecen todos los herederos que fue un drama tremendo, ¿no? Para los Reyes Católicos, van falleciendo herederos, mueren sus hermanos Juan e Isabel, incluso aquel sobrino que podía ser, recuerdo que esto hablamos en el podcast de Isabel la Católica, muy interesante el tema, aquel sobrino que tuvo, que era Miguel de la Paz. Bueno, pues la llaman para que viaje a España, esto ocurre en 1501, para ser jurada princesa de Asturias y princesa de Gerona. Entonces, claro, aquí ven realmente el estado de esta mujer, sus propios padres, y ahí esto está reflejado en crónicas, es decir, fijaos cómo la quieren aquí sus padres en Castilla y Aragón, pero ella no quiere dejar solo a su marido porque no se fía de él, entonces insiste en regresar con su marido a Flandes. Llega a enfrentarse con su madre, con Isabel la Católica, y al final la propia reina Isabel la Católica desiste de que su hija pueda estar apta para el gobierno y la deja que se vaya ya, digamos, dice, vale, me da igual. La reina Isabel la Católica se da cuenta de ese desinterés de Juana por los asuntos castellanos y de ese frágil estado mental que realmente, pues la está marcando. Por eso digo que, a pesar de que en el testamento de Isabel deja a su hija como
beneficiaria de todo y como heredera del reino, realmente ese parche que se pone después, si la hija no muestra interés por los asuntos de gobierno, pues que sea el padre el que tome, digo, las riendas de la situación. Una vez en Flandes, se entera de la muerte de su madre, Isabel la Católica, y se la reclama de nuevo a Castilla. ¿Qué ocurre? Una vez fallecida Isabel la Católica, bueno, se reúnen las Cortes de Castilla en Toro y se aprueba el testamento de Isabel, con lo cual Juana, en principio, heredaba el trono y su padre se elegía en regente en tanto la soberana, es decir, Juana de I, estuviera ausente, es decir, estuviera en Flandes con su marido. Y empieza aquí a funcionar este tándem, ¿no? Cuando esté Juana en la península, es reina, y mientras tanto, pues es su padre el que va a continuar, digo, al mando del asunto. Esto a Felipe el Hermoso no le gusta, porque piensa que es él el que tiene, como consorte, el que tiene que ser el que, en caso de que Juana no esté apta para el gobierno, ser él el que reine, y no su suegro, Fernando el Católico. Entonces, fijaos ya aquí lo que se empieza a montar. Pero realmente la heredera, la auténtica reina en este momento, tiene que ser Juana I de Castilla. A todo esto, vale, esto ocurre en las altas esferas, pero ¿qué pasa en la nobleza castellana? Es decir, que ven todo este espectáculo, ¿no? O intuyen esta inestabilidad. La nobleza castellana en sí está recelosa del personaje autoritario de Fernando el Católico. De repente, pues si haya sido rey de Aragón, es decir, esta diferenciación entre Castilla y Aragón en este momento es bastante clara todavía. Temen de que dé ventaja a los intereses aragoneses sobre lo de Castilla, esto era un hecho. Y entonces Felipe el Hermoso, Felipe de Habsburgo, digamos, se recluta una serie de cortesanos castellanos que están con estos celos, ¿no? Con estas preocupaciones sobre Fernando el Católico para que apoyen sus intereses. El problema es que ya el descontento entre los nobles castellanos era generalizado, porque ya Juana de Castilla seguía en Flandes, el rey, Fernando el Católico, ya estaba preparando un compromiso matrimonial con Germana de Foix, la sobrina de Luis XII de Francia, que era el enemigo eterno de Castilla, Francia. Pues entonces la situación es bastante compleja, como veis, de este cambio dinástico que se está produciendo, es que para nada es sencillo. Entonces, para frenar esta situación, Felipe el Hermoso acepta firmar con Fernando el Católico, con Fernando de Aragón, lo que se llamó la Concordia de Salamanca. Ahí se reconoce a Juana y Felipe como reyes propietarios de Castilla, es decir, Juana de Castilla y Felipe el Hermoso, y a Fernando como gobernador perpetuo del reino. Es decir, se van a repartir un poco atribuciones. Realmente no está muy claro lo que es para cada uno, pero firman un poco una paz, aunque realmente la cuestión sigue exactamente igual. Así que en 1506 los duques de Borgoña, Juana y Felipe el Hermoso, llegan a Castilla, y aquí es cuando ya se ponen de acuerdo para repartirse el pastel Felipe el Hermoso y Fernando el Católico. Ya decían apartar a la legítima monarca que existe para, entre ellos, pues, entablar negociaciones. Así, bajo esta excusa de incapacidad mental para reinar, pues ya fueron libres los dos. Es decir, Fernando el Católico va a ceder en la concordia llamada Concordia de Villafáfila. Él va a ceder el gobierno de Castilla a su hija y a su yerno, cuando realmente va a ser su yerno el que va a llevar las riendas. Juana I de Castilla ya empieza a ser apartada de una manera clarísima. Y Fernando el Católico se reserva el poder para sí mismo de Aragón. Casi de inmediato, Felipe el Hermoso manifestó su voluntad de dejar a la reina al margen del poder, es decir, Juana de Castilla queda apartada. La aparta su padre, la aparta su marido, y en el futuro, como veremos, también la va a apartar su hijo Carlos. Es decir, el drama de Juana I de Castilla es absolutamente tremendo. Se alude a su dedicada salud, y en fin. Y Felipe el Hermoso tiene la intención de hacerse jurar rey en solitario, sin contar con su esposa. ¿Qué ocurre? Esto lo impide la oposición firme y contundente de los representantes de las ciudades castellanas, que se niegan a aceptar esto, es decir, la usurpación del trono legítimo de Juana por su marido. ¿Qué ocurre? Pues el globo que se coge el Hermoso pues es tremendo, que ya veía que esto era, que ya llega aquí, iba a coger el trono prácticamente sin problemas. Y ocurre un hecho cuando hay una apertura de cortes en Valladolid y acuden Felipe el Hermoso y Juana juntos. Claro, la sorpresa de todos es cuando en ese acto Juana de Castilla, Juana la supuesta loca, da pruebas de estar en plenas facultades mentales. Esto es un golpe fuerte y aquí lo que me digo las crónicas es que Juana todo el mundo la ve en un perfecto estado mental y de voluntad. O sea, que empieza un poquito, hay una cierta contradicción, ¿no? Felipe fuerza una ceremonia en la misma Valladolid en el que va a asumir él mismo el gobierno de Castilla. Estoy contando las cosas un poco muy por encima para que veamos el personaje de Juana de Castilla, lo importante que ha sido, porque luego los comuneros se van a agarrar a ella, como lo van a intentar por lo menos,
ese personaje que sea esa bandera, ¿no?, de las comunidades como reina legítima. Y por eso estamos un poco hablando de este contubernio que se monta contra Juana de Castilla, digo, entre su padre y su marido. Bueno, pues ya digo, esta idea de Juana de Castilla de ser nombrada desaparece. De hecho, ya digo, no es que se la usurpe, es que realmente ella abandonaba, de repente daba un discurso increíble y se la veía con una voluntad de hierro, pero es que a la semana siguiente no quería saber absolutamente nada de asuntos de gobierno. Con lo cual, evidentemente, esto fue lo que le abrió la puerta a Felipe el Hermoso a conseguir a dar la vuelta a la tortilla hablando en plata. Entonces, una vez en el trono, Felipe el Hermoso lo que hace es automáticamente empezar a cargarse gente que habían tenido la confianza de los reyes católicos. Nombra nuevos alcaldes, nombra nuevos corregidores, es decir, Felipe el Hermoso se va a deshacer o lo va a intentar, ese entramado antiguo que habían dejado los reyes católicos. El cambio dinástico, fijaos cómo sucede, o sea, no es algo que sucede solo y suavemente, o sea, fijaos todos los procesos que ha llevado el cambio de los Trastámaras a los Austrias o a los Habsburgo. Es una época de sequías, de pestes, de malas cosechas. Ahora, cuando hablamos de pestes, si os acordáis del audio de las pestes, entendemos lo que era una peste en estos momentos. Es decir, un momento muy complejo. Felipe viaja a Burgos, donde a ver a Juana, que estaba nuevamente embarazada. Y aquí en este momento, este viaje a Burgos, cuando Felipe el Hermoso empieza a encontrarse mal. Parece que tiene fiebres altas, parece que tiene convulsiones, un malestar generalizado. Entonces, que se atribuyó a una peste que en ese momento azotaba a Castilla. Y va a morir prácticamente en 10 días, fallece Felipe el Hermoso. Entonces parece, ya el marido ha muerto, parece que la hora de Juana puede haber llegado, pero tampoco va a ser así. Cuando muere Felipe el Hermoso, que coincide con la ausencia de Fernando el Católico, que estaba en una campaña militar en Italia. Efectivamente, Juana gobernó en solitario, siempre con el cardenal Cisneros, que ya hizo de regente, y de esto hablamos en un momento como consejero, importante, fundamental también para la historia española, el cardenal Cisneros. También, que hablamos de tantos personajes que habría que dedicar un podcast casi a cada. Pero bueno, entonces en este intervalo de tiempo de muerte de Felipe el Hermoso y que Fernando el Católico estaba en Italia, pues Juana I de Castilla lo que hace es empezar a derogar, por supuesto con el asesoramiento en gran parte de Cardenal Cisneros, que era el cerebro de toda esta situación, derogó todas estas leyes y medidas que tomó su marido antes de morir. Ella iba a restaurar la orden vigente a la muerte de su madre, es decir, ella era la reina heredera. Se ha hablado de que Juana de Castilla llevó el cadáver de su marido en un acto de locura, no. Realmente lo que se sabe es que cuando muere Felipe el Hermoso, el traslado del cadáver de Felipe realmente es una huida de la peste que azotaba Castilla. Es decir, se iban desplazando por localidades que no estaban infectadas, porque además Felipe el Hermoso manifestó su voluntad de ser enterrado en Granada, con lo cual el viaje desde Castilla a Granada se hizo de una forma extraña, sobre todo evitando zonas afectadas por la peste. Pero esto siempre se ha achacado a que Juana estaba loca, que llevaba el cadáver de su marido, en fin. Pero fijaos cómo, realmente esto tiene poco que ver con la realidad. Por eso digo que cuánto hay de leyenda en esos problemas mentales de Juana, pues no lo sabemos. Realmente no lo sabemos, aunque de luego algo había. Pero digo, la idea era avanzar hacia Granada con el féretro con Felipe el Hermoso. Ya entonces, pasa el tiempo, Fernando el Católico regresa de las campañas de Italia, estamos hablando ya del año 1507, y se van a encontrar padre e hija, Fernando y Juana, en un pueblo de Burgos. Y tras parece ser que una tensa conversación, al final Juana le cede el gobierno del reino a su padre, a Fernando el Católico. Aunque ella conserva el título de soberana, no quiere, renunciar a lo que su madre le dejó en testamento. Ya digo, era una persona bastante poco consistente, ¿no? Entonces, al final, deja a su padre que es reine y ella se echa a un lado, aún sin perder su papel de soberana. Es decir, muestra indiferencia a la hora de gobernar, es decir, no tampoco quiere, es decir, fijaos cómo es la cuestión. Entonces, pues esto puede ser un problema mental, o un problema de carácter, o también puede ser que quisiera vivir libre sin estar sujeta, a estas normas, ¿no?, que supone pues el reinado, etcétera, etcétera. Entonces, no sabemos. El caso es que Juana renuncia a todo el asunto y se lo deja a su padre, Fernando el Católico. Este rechazo hacia los gobiernos, ¿no?, hacia las tareas de gobierno, a involucrarse con la gobernabilidad del reino de Juana, no es algo inventado. Es decir, que
ella rechaza constantemente responsabilidad del gobierno. De hecho, va a pasar después, cuando los comuneros le ofrecen, como ahora veremos después, ya empieza la sublevación, a Juana de Castilla le ofrecen el mando de la situación, es decir, que como heredera legítima, ella lo va a rechazar. Entonces, esto nos quiere decir que también tiene mucha ganas de líos, ¿eh? Pues también es respetable, ¿no? Pues bueno, la mujer estaría cansada realmente era más inteligente de lo que nos pensamos, ¿no? El caso es que este era el perfil de Juana. Entonces, bueno, pasa al retiro, una vez que pacta con su padre este tema, pasa al retiro con sus hijos y entonces autoriza con su firma todas las decisiones a su padre, con quien, bueno, pues, en principio ahora mismo no había enfrentamiento, es decir, bueno, había sido una entrega de poderes pacífica y normal. Entonces ya empieza a ver, ya hay una pugna. Cuando Fernando el Católico asume el poder, ya empieza a ver que había habido a esta nobleza que Juana le había dado una serie de prebendas, hay una serie de choques, es decir, Fernando empieza un poco también a eliminar de la administración a la gente que había puesto Juana, la gente que había puesto incluso anteriormente Felipe el Hermoso. Sabe que llego yo y te quito, pero fijaos, esto es lo que ocurre fijaos, después de ese reinado de los reyes católicos, sobre todo de Isabel la Católica, tan heterogéneo, tan potente, tan fino. Fijaos lo que se está montando ahora, ya digo, años después de su muerte. Entonces, para evitar que le llegaran a Juana noticias o movimientos para ensalzar su reinado, es decir, recuperarla como reina legítima, lo que hace Fernando es quitársela en el medio. Es decir, Fernando el Católico lo que hace es alega un deterioro de su salud mental y la manda a recluir en Tordesillas. Allí es custodiada por un noble, un amigo de Fernando, y estuvo en unas condiciones absolutamente lamentables y vergonzosas, acompañada de su hija pequeña Catalina. Absolutamente vergonzoso el trato que se sabe que se le dio a Juana I de Castilla. Claro, ya la puedes llamar loca, la puedes llamar lo que te dé la gana. Es decir, es una persona que está absolutamente denostada y apartada de la circulación. Y de hecho, todas estas historias, pues evidentemente se potenciarían para justificar tanto su marido Felipe el Hermoso, tanto Fernando el Católico, como después su hijo, que la van a tener apartada porque no les interesa para sus ideas de poder. Es decir, qué mejor que decir que está loca o que tiene problemas mentales. Bueno, pues claro, si se la mete en prácticamente no era una cárcel, pero casi. Ella hizo, por lo que se sabe, huelgas de hambre. Se negó a lavarse, se negó a participar en celebraciones religiosas. Montaba ciscos cada 2 por 3. Entonces, claro, le daban la razón a quien la tachaban de loca. Evidentemente, esta mujer la acabaron desquiciando por ese encierro, que realmente era una reina. Fijaos lo que estamos hablando, ¿no? Es muy triste la vida de Juana de Castilla. Claro, esta circunstancia de supuesta inestabilidad mental ya declarada de Juana, pues refuerza la autoridad de su padre, de Fernando el Católico. Iba a visitarla de vez en cuando en compañía de algunos nobles castellanos para que vieran cómo estaba. Y evidentemente, claro, esta mujer cuando veía a su padre, pues aquello se volvía pues como la niña del exorcista, normal, es que menos, ¿no? Es decir, una mujer absolutamente desquiciada. Entonces, claro, la gente lo veía y decía, mira, es que mi hija está incapacitada, y esto le daba la razón a Fernando. Muy triste la situación. A principios de 1516, ya nos acercamos un poco al tema que hoy nos ocupa, es que este apartado de Juana de Castilla creo que es importante. De hecho, ya digo, como antes comentaba, pensaba incluso haber dedicado un audio exclusivamente a Juana de Castilla, que podría haber tenido pero bueno, en yo creo que cae mucho porque es a ella se van a intentar agarrar los comuneros, ¿no? Como reina legítima en contra de Carlos, y ahora veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. ¿Qué ocurre? A principios de 1516 fallece Fernando el Católico. Asume la regencia del reino el cardenal Cisneros otra vez, a la espera de que Carlos I de España, V de Alemania, regrese a España, llegue a España, va a llegar por primera vez. ¿Qué ocurre? Del segundo matrimonio de Fernando el Católico con Germana de Foix, no hubo descendencia, con lo cual Juana de Castilla tenía que reinar en Aragón y en Castilla. Fijaos, se convierte Juana en la reina única. Sin embargo, ni siquiera la muerte de su padre la va a liberar del encierro. ¿Qué ocurre? Ya se ha labrado esa fama, esa fama de locura de Juana. Eso ya es conocido y ya está extendido. Fijaros, en nuestros días aún eso es un tema que es complicado. En esta época que estamos hablando, prácticamente salimos de la Edad Media, entrando en el Renacimiento, una enfermedad mental era muy complicada de admitir. Estas conductas eran complicadas y denostaban mucho, incluso la familia ocultaba cuando tenía una persona con un problema mental, lo ocultaban porque a veces incluso se confundían con posesiones, con posesiones diabólicas. Es decir, esta gente que tiene esos comportamientos extraños probablemente eran tapadas y eran eliminadas de la vida pública absolutamente. Es decir, está muy mal visto porque ya digo que se relacionaba incluso con posesiones. De ahí que Juana tuviera ya pocas posibilidades de recuperar su estatus.
Entonces siguió siendo privada de libertad, siguió muchas veces por la fuerza y siguió sufriendo privaciones a pesar de la muerte de su padre, en espera de la llegada de su hijo Carlos para reinar, de Carlos I. ¿Qué ocurrió? Hasta hubo gente que escribió al cardenal Cisneros para dar queja de la vida, de las penalidades que se estaban dando a Juana en Tordesillas, que eran absolutamente vergonzosas. Entonces, el cardenal Cisneros, que en ese momento era un personaje absolutamente intocable y con un prestigio, fuera de toda duda, se decía interesar por esas denuncias que están llegando sobre lo que se le está pasando a Juana, y cuando llega a Tordesillas y se entera y ve lo que por sus propios ojos lo que ahí está ocurriendo, porque por mucho se lo quieren disimular, él lo ve, destituye a los carceleros realmente, que por llamarlo así, de que tenía Juana, condenó a azotes a los sirvientes que estaban en aquella casa donde estaba Juana de Castilla, y se va a designar para atender a la reina, porque realmente era la reina, a Hernán Duque de Estrada. Y se designó que estuviera junto a la reina un confesor, que era Juan de Ávila, y un médico personal, que era Juan de Soto. Es decir, Cisneros pone fin a este absoluto disparate, ¿no?, de trato a esta persona, que realmente era la reina, y repito, era la reina, como había dicho Isabel la Católica. Se la cambia de casa, en fin. Entonces estuvo muy relacionada ya aquí Juana de Castilla con el convento de Santa Clara en Tordesillas. Os animo a que vayáis a Tordesillas, es un viaje muy interesante. Quizás hagamos algún viaje nosotros a un día, lo haremos seguro, al tema de comuneros, Isabel de Castilla, Juana de Castilla, a Tordesillas. Allí tenéis al lado Villalar de los comuneros. Un viaje muy interesante, porque ahí en Tordesillas se hace, por supuesto, el Tratado de Tordesillas. Es decir, esta zona, el Duero, allí como frontera si se quiere hablar un poco de Reconquista, es decir, toda esa zona tiene una historia tremenda, y sobre todo la ciudad de Tordesillas. El caso es que un año y pico después, año y medio aproximadamente, de la muerte de Fernando de Aragón, de Fernando el Católico, llega Carlos I a España. Entonces, lo que hace lo primero es, buscando agradar a las corrientes pro Juana, va a ver a su madre, ¿no?, a Tordesillas, la visita. Hacía 10 o 15 años que los hijos no habían visto a su madre, a Juana. De hecho, parece que la reina Juana apenas les reconoce. Y ya Juana de poco se pone en manos de Carlos, es decir, de su hijo, era la persona que iba a reinar, y le acepta como tal, ¿no? Muy poco después va a fallecer el cardenal Cisneros, y aquí es cuando Carlos, que ya volvemos al punto de inicio del podcast, cuando hablamos que Carlos llega a España, empieza a dar prebendas a su gente, empieza tal. ¿Qué ocurre aquí? En vez de admitir a su madre, como entablar, digamos, una buena relación y ponerse de acuerdo, lo que hace es Carlos es empezar a nombrar y a repartir responsabilidades entre su séquito flamenco. Es decir, va a obviar a lo que había establecido, en la península. Las Cortes de Castilla se lo recuerdan, le recuerdan lo que dijo la reina Isabel. Ya Carlos es informado de estos movimientos que están surgiendo en Castilla, ¿no?, sobre todo en Toledo, a favor de Juana de Castilla en contra suya. Es decir, ya entramos en un tema que ya hemos hablado al principio del audio, porque ya estamos acabando con la historia de Juana de Castilla. Carlos I estaba convencido de la incapacidad de su madre para reinar, o no le interesaba que su madre reinara, evidentemente. Lo que pasa es que se da cuenta que, cuidado, porque hay una nobleza castellana que sigue apoyando a Juana y que no se está ganando para nada a esta gente. Entonces, ojito, porque Juana puede ser, ya digo, esa bandera a la que se agarre sobre todo los castellanos. Pero volvemos a lo mismo. Este problema mental, que estaba muy mal visto y prácticamente la anulaba de cualquier opción para gobernar, ahora es su hijo el que empieza a marginarla otra vez. Es decir, la prohíbe las visitas, no le permite que salir a misa al convento de Santa Clara. Repito, el convento de Santa Clara también se puede ver en Tordesillas, es muy, muy interesante, más precioso. Entonces, el propio hijo ahora es el hijo el que va a aislar. Decía, ha sufrido a su marido, ha sufrido a su padre, y ahora es su hijo el que la va a aislar porque no quiere que tenga contacto con gente, y porque ella puede ser, repito, esa bandera a la que se van a agarrar esa nobleza castellana para ponerla en su sitio, porque realmente era la reina. Entonces, vuelve otra vez Juana a caer en esas grandes depresiones, porque realmente la están forzando a ello. Y un Viernes Santo de 1555, tras 47 años que estuvo Juana prácticamente recluida, va a morir. Año 1555. Una vida bastante triste la de esta mujer, Juana I de Castilla. Yo digo, una vida triste porque realmente, por muchos problemas que pudiera tener mentales, si es que realmente los tenía, debe ser muy triste cuando ves como tu marido, tu padre y tu hijo pues te han encarcelado realmente en vida, y debe ser, cuando eres reina realmente, ¿no?
Muy dura la vida de Juana de Castilla, Juana la Loca, ¿no? Muy dura. Bueno, pues hemos hecho este pequeño inciso sobre Juana porque creo que merece la pena conocer un poco el personaje, conocer las intrigas que se hicieron sobre ella. Y bueno, ya retomamos el tema de las comunidades porque, Juana de Castilla va a ser, van a intentar los comuneros que ella sea la bandera de este movimiento. Y bueno, y ahora veremos lo que va a ocurrir. Bueno, pues vista ya la historia de Juana I de Castilla, pues vamos a seguir, ya encuadrado el personaje dentro de los comuneros de la época, de principios del siglo XVI y la importancia que tiene, evidentemente. No olvidemos que fue reina de España. Y bueno, vamos ya con el tema de los comuneros y las comunidades, que es lo que hoy toca. Ya la comunidad o las comunidades de los comuneros ya se han organizado. El rey Carlos I ha salido fuera de España para su coronación, como antes comentábamos. Y por supuesto, como todos estos movimientos que son realmente pues revolucionarios o semi-revolucionarios, ya pues evidentemente hay una parte que es más proclive a la acción y otra un poquito más conservadora, una parte más simplemente reformista o no revolucionaria. Bueno, el caso es que esta junta que surge de estas comunidades lo que pretende es, redefinir la relación que va a haber entre el rey y su pueblo. Entonces, para argumentar su acción, lo que dicen es que el reino está por encima del rey y que esa junta representaba al reino, para darse de alguna forma legitimidad. Las cortes serían el eje de funcionamiento de la nueva vida política y además se debía permitir que los representantes de las comunidades votaran a sus delegados. Bueno, esto lo que es en este momento es algo que nos puede parecer normal y lógico, en aquel momento era realmente revolucionario. Y entonces cuando esa junta reclama todos los poderes para sí, los más moderados abandonan la lucha y entonces cuando surge esta duda, esta división, es cuando las fuerzas reales, las fuerzas realistas van a entrar en acción. Pero ya vamos a hablar de lo que fue el desarrollo de la guerra de las comunidades de Castilla. Como comentábamos, el estallido comienza en Toledo. Ya en abril del 1520 ya Toledo se niega a acatar el poder real y la situación estalla de forma definitiva cuando el rey convoca a los regidores para ir, como antes comentamos, a Santiago de Compostela. Y cuando los regidores de Toledo, entre ellos Juan Padilla, por supuesto los tres comuneros famosos históricamente han sido Padilla, Bravo y Maldonado. Bueno, pues Juan Padilla era un regidor de Toledo, entonces cuando iba a partir hacia Santiago para asistir al consejo, la ciudad se opone a su partida y se apodera del gobierno local en Toledo. Juan Padilla a la cabeza. Las arengas que se daban de todos los sitios, incluido de los púlpitos de las iglesias, arengaban a los toledanos a unirse contra el poder, sobre todo el poder flamenco. Era el argumento que se utilizaba para mover a la gente contra esta llegada de Carlos I. Automáticamente todos los toledanos empiezan a ocupar todos los poderes locales. Incluso llegan a expulsar al corregidor que había entonces del Alcázar de Toledo. Claro, como antes comentábamos, tras la marcha del monarca hacia Alemania para coronarse, los disturbios se empiezan a multiplicar por todas las ciudades de Castilla, especialmente cuando llegaban los procuradores a las ciudades que habían votado sí al rey y sí a darle dinero, ¿no?, para que reclamaba para su coronación. Pues todos, según iban llegando, las revueltas iban sucediendo, por ejemplo, como pasa en Segovia, donde se produjeron unos incidentes bastante violentos. De hecho, los segovianos ajustician a dos funcionarios y al procurador que había concedido, ese dinero de la ciudad de Segovia al rey Carlos I. O sea que la situación es bastante violenta. Cosas parecidas ocurren en Burgos, en Guadalajara, en Ávila, en Zamora, en León. Es decir, hay menores altercados, pero sobre todo lo que ocurre en Segovia es bastante remarcable. ¿Y qué ocurre en Toledo? ¿Cómo se organiza la cuestión en Toledo? Bueno, ante este descontento que hay en todos los lugares, Toledo va a proponer a las ciudades con voz y voto en las Cortes la celebración de una reunión urgente con 5 objetivos. Uno es anular lo que se votó en La Coruña. 2, volver al sistema de impuestos antiguo. 3, reservar los cargos públicos y los beneficios eclesiásticos a los castellanos. Luego, prohibir la salida de dinero del reino, evidentemente. Y, por último, designar a un castellano para dirigir el reino en ausencia del rey, no a este extranjero que había nombrado Carlos I. Bueno, estas reivindicaciones van a calar en toda la sociedad castellana, sobre todo las dos primeras, es decir, el tema de lo que se supone el pago de impuestos y lo que se votó en La Coruña. Como siempre decimos y vuelvo a repetir, el tema del dinero aparece siempre en primer lugar. Los castellanos, como siempre decimos, son los que tienen la potestad de decidir sobre el pago de impuestos. Y lo que se supone el pago de impuestos y lo que se votó en La Coruña. Como siempre decimos y vuelvo a repetir, el tema del dinero aparece siempre en primer lugar. Los
Y la gente está bastante bueno, encendida por la manera en que se ha producido todo esto. Es decir, había habido sobornos a los consejeros, es decir, esto la gente se ha dado cuenta y se van a movilizar contra ello. Ya empezaba a correr el rumor de que había que destronar a Carlos I de España, había que ir a Tordesillas y devolver a la reina Juana los privilegios. Es decir, con estas ideas, en parte esta protesta que empieza a adquirir pues tintes de verdadera revolución. Entonces hablamos de que los comuneros se van a hacer fuertes, como hemos dicho varias veces, en el centro de la meseta y en otros núcleos, también por ejemplo en Murcia. Hay lugares más alejados de lo que es la meseta castellana que también tienen su influencia. Sin embargo, no se restringe sobre todo a Castilla. Es decir, hay a una ciudad andaluza, muy pocas, pero los rebeldes, aunque buscan la expansión de sus ideas revolucionarias, solamente encuentran eco realmente en las zonas pues que estaban siendo más empobrecidas y más castigadas, ¿no?, por esta nueva política económica que antes hemos comentado. Entonces, aunque hubo intentos, de llevar a otros sitios la revuelta, País Vasco, por ejemplo, Andalucía, pero no van a fructificar. Sí que hay lugares a los que llegan los comuneros, con la Plasencia, pero la cercanía de los núcleos realistas potentes realmente lo que se anulan estas ciudades que son más periféricas. Repito que realmente esto se va a centrar en la zona castellana. No hay que olvidarse que en la zona este, sobre todo lo que era el reino de Valencia y en Mallorca, hubo otro proceso, que ahora vamos a hablar de él muy brevemente, que eran las germanías, que es una cuestión similar en cuanto a su origen a las comunidades. Vamos a hablar muy brevemente de las germanías. Bueno, las germanías, muy brevemente. Esta revuelta recibe el nombre viene el nombre de la palabra germá, que en catalán y valenciano significa hermano. Entonces, digamos, eran los hermanados, era un poco la traducción, ¿no? Pues parecido a las comunidades. Bueno, estos hermanados que lucharon en esta revuelta social que se va a desarrollar en el Reino de Valencia casi al mismo tiempo que los comuneros en Castilla, aunque no hubo relación entre ambos movimientos, es decir, no estaban asociados ni estaban puestos de acuerdo para montar el cisco en un lado y en otro. En el caso de la Germanía sí que hubo más orígenes sociales más que los económicos de las comunidades. Fue un enfrentamiento contra la nobleza por parte del pueblo llano. Es muy diferente a lo que ocurre en Castilla. ¿Qué pasaba? Que el pueblo tenía armas. El pueblo tenía armas porque estaban armados, en la época de Fernando el Católico, había repartido armas entre la población para combatir a los piratas berberiscos que asolaban las costas del Levante peninsular. Es otra historia también que algún día podemos hablar de... Bueno, de ahí viene "no hay moros en la costa". Esa frase famosa de "no hay moros en la costa" nace en el Levante español porque había vigías constantemente, porque los ataques de piratas berberiscos eran constantes, violentos y además que ponían en peligro incluso el control sobre ciertas zonas del este peninsular. Entonces se optó por armar a la población civil para que se pudieran defender ante estos ataques. Entonces, al tener armas la gente, el pueblo, y haber estado en este estado de preguerra o de guerra contra los piratas árabes, pues había cierta facilidad para que esta gente se pudiera levantar en un momento determinado. Entonces se hicieron cargo de los gobiernos municipales, colocando como representante a representantes de cada gremio de las ciudades. Es decir, también crece mucho en las ciudades este movimiento de las germanías. Se intentó que los gremios fueran los que controlaran las ciudades y el comercio. Nace en Valencia, pero se va expandiendo poco a poco por el Levante, hasta llegar incluso al archipiélago balear. Estas germanías, estos lo que llamaron agermanados, no solo se enfrentaron a la nobleza, sino que también atacaron a los mudéjares que trabajaban en las huertas, a otros oficios. Es decir, fue una revolución mucho más social que la comunera. Atacaron a la aljama mora de Valencia, que fue un ataque fanático y bastante violento. Pero ya digo, sobre todo hay un odio contra el morisco, un odio contra el señor, contra el noble, contra la aristocracia. Y de hecho se planteó una batalla contra las fuerzas reales en Gandía en 1521, que es ganada por estos germanados o las germanías, pero luego son aplastados realmente cuando llegan fuerzas de refuerzo. Una vez que son derrotados los comuneros, el ejército realista estaba centrado en solucionar el problema en Castilla. Muy poco después acuden a Valencia para sofocar esta rebelión de las germanías. Y como digo, llegó hasta Mallorca esta revuelta. En Mallorca se plantea puramente como un problema del campesinado que protestan contra esa opresión que sufrían por los habitantes de la ciudad, sobre todo de Mallorca. Pero ninguna de estas revueltas de estos primeros tiempos del reinado de Carlos I llegó a tener éxito. Sin embargo, y él las manejó en su propio bien, porque
su autoridad, una vez que las aplasta, sale reforzada. Luego ya poco veremos las conclusiones. Aquí ya empieza a funcionar un factor decisivo, es decir, la nobleza que haya sido objeto de estas iras populares en un momento determinado. También ocurrió también en las comunidades, no solamente en las Germanías. Claro, ven peligrar su estatus y su vida, entonces van a apoyar al monarca sin reservas, y va a ser un factor importantísimo para que estos movimientos sean neutralizados. Pero bueno, esto es un poquito, lo hemos tocado, el tema de las Germanías, para que os suene. Me imagino que muchos ya lo conocéis y luego os suena, pero creo que era preciso comentarlo. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y seguimos ya con la expansión y ya el proceso, digamos, bélico de la guerra de las comunidades. Como antes comentábamos, esta Santa Junta que se forma con las ciudades con derecho a voto se terminó reuniendo en Ávila, pero solamente fueron 4 ciudades hasta la primera reunión: Toledo, Segovia, Salamanca y Toro. Toro, ciudad importantísima, como veis, la hemos nombrado en varias ocasiones. Entonces ahí se redacta la ley llamada Ley Perpetua del Reino de Castilla. Las tropas realistas empiezan a intentar recuperar la ciudad de Segovia, que está en poder de los comuneros, y va a rodear Segovia, va a lo que es a acercar la ciudad de Segovia. Ciudad cierra filas en torno a su líder, a Juan Bravo, y Segovia pide ya ayuda al resto de ciudades castellanas para que vengan en su auxilio. Por ejemplo, ciudades como Madrid, como Toledo, enviaron milicias que iban a entrar en confrontación con las fuerzas leales al rey. Ante esta situación en Segovia, el regente Adriano Dutrés, el que ha dejado aquí Carlos I, se plantea la posibilidad de utilizar artillería que estaba en Medina del Campo. Tenemos noticias de que las milicias comuneras que venían de Madrid y Toledo al mando de Padilla iban hacia Segovia para romper el cerco. Entonces, intenta coger esa artillería que hay en Medina del Campo. Lo que ocurre cuando llegan a Medina del Campo para rescatar esa artillería, se encuentran con una fuerte oposición de la población en Medina del Campo. Sabían que esa artillería iba a utilizarse contra Segovia, entonces la gente se opone a que esa artillería salga de la ciudad. Entonces, para intentar rescatar esa artillería, lo que hacen los realistas es provocar un incendio que parece ser que es para distraer a los defensores e intentar recuperar la artillería, pero lo que hace es que ese incendia prácticamente la ciudad casi completa, y esto corre como la pólvora, este ataque a Medina del Campo, y son muchas las ciudades las que se empiezan a levantar en favor de los comuneros. Por ejemplo, ciudades que hasta ahora se habían mantenido neutrales, como Valladolid, pues se asocia al campo comunero. Claro, Valladolid es una ciudad muy importante que va a dar alas a todas las ciudades que hay alrededor para que se sumen a esta causa. Entonces el ejército comunero, que estaba formado por milicias de Segovia, de Madrid y Toledo, ya todas juntas, toman ruta hacia Tordesillas para entrevistarse con la reina Juana. Es el momento que antes comentamos cuando hablamos de Juana I de Castilla. Entonces le informan de la situación, de lo que está ocurriendo con su hijo, con Carlos I, lo que está pasando en las ciudades castellanas, y le plantean los propósitos de esa Junta de Ávila que se acaba de formar. Todo esto hace que estas noticias corren como la pólvora, como digo, entre todas las mesetas, y en las 2 mesetas, y hay un total de 14 ciudades que ya se han unido al movimiento comunero, que son Burgos, Soria, Ávila, Valladolid, León, Segovia, Salamanca, Zamora, Toledo, Cuenca, Toro, Madrid, Murcia y Guadalajara. No sé si me he dejado alguna. Solamente no acuden a este llamamiento 4 ciudades andaluzas, que son Sevilla, Granada, Córdoba y Jaén, que en principio también mostraron su propensión a seguir este movimiento, pero evidentemente estaban más lejanas y con zonas de influencia realista que les hacían estar mucho más presionadas. Con esta definición de ciudades, lo que se delimita es muy claramente el área del movimiento comunero, que es en torno a la meseta central. O sea, la mayor parte de las ciudades importantes de Castilla, de las 2 mesetas, estaban representados en Tordesillas. Como decía, hay una entrevista con la reina Juana de Castilla, les ponen la situación. Entonces lo que le proponen es proclamarla reina como soberana y devolver la estabilidad perdida al reino. Como veis, la situación es compleja y la revolución está bastante avanzada. ¿Qué ocurre cuando están en Tordesillas y el momento es el más álgido del movimiento comunero? Aquí va a ocurrir un hecho importante, es que este levantamiento por los impuestos, por el rey, por los extranjeros en la corte, todo esto que hemos ido hablando hasta ahora, este levantamiento se convierte en, como siempre suele ocurrir en estos procesos incontrolados, en un movimiento violento antiseñorial, antinobleza. Entonces, claro,
los señores empiezan ya a armarse por sí mismos, a reclutar fuerzas para defender, digamos, sus territorios. Entonces empieza a haber ya una oposición decidida contra el movimiento comunero, propiciado por todo esto que estamos contando. De momento ya lo que se consigue con esta radicalización del movimiento comunero es que esa nobleza o esa parte señorial que podía en un momento apoyar digamos, la causa de Juana I contra este rey que realmente, pues llega del extranjero y con todas estas circunstancias que ya hemos hablado, pues esta gente se pierde. Es decir, ante esta toma de movimiento violento, ante este giro de este movimiento hacia un movimiento violento, pues evidentemente la nobleza y la aristocracia no quieren saber nada del asunto, con lo cual van a perder una gran fuerza. Y además, en la respuesta de Carlos I va a llegar, evidentemente. Lo que hace es empieza a elaborar iniciativas políticas, Carlos I desde fuera, empieza a acercar posturas con los nobles, a fin de convencerlos de que los intereses son los mismos. Así que empieza a coger fuerza el movimiento realista de apoyo al cambio dinástico, a Carlos I, y empiezan a aparecer núcleos partidarios de la causa realista, como por ejemplo Medina de Río Seco. Entonces ya empieza a haber ciudades en Castilla que son con apoyo al realismo de Carlos I. Es decir, ya es una amenaza fuerte, real, contra las ciudades sublevadas que hay alrededor. Estos miembros del Consejo Real se instalan con tranquilidad en Medina de Río Seco, lo cual, pues y más los comuneros no pueden evitarlo, es decir, no tienen un dominio, como veis, de la zona absoluto. Todo esto se hace bajo la tutela de un personaje importante en este momento del movimiento comunero a favor de la causa realista, que es el almirante de Castilla. El almirante de Castilla, que es Fadrique Enrique de Velasco. Y luego hay otro elemento importantísimo, que es que esas esperanzas que se depositan en la reina Juana para que les dé el sí a los comuneros para acaudillar, digamos, esa rebelión, pues como antes hemos hablado, la reina Juana I, pues no estaba por la labor. Es decir, este es el punto donde se tuerce un poco la línea que iba aquí en este momento, iba ascendente de esta sublevación. Es decir, la reina Juana se niega en este momento a participar y a dar su persona a la causa. Yo digo, pero todo forma parte de este carácter, a veces un poco, ajeno, ¿no?, que tenía Juana de Castilla. Ya empiezan las dudas. En Burgos, por ejemplo, ya empieza a haber voces discordantes con la causa comunera. De hecho, las fuerzas realistas que saben que en Burgos hay mucha gente dudosa, pues entran en la ciudad en noviembre de 1520 y se consigue prácticamente ir separando a Burgos de esta junta comunera. De hecho, este almirante de Castilla también empieza una campaña para intentar convencer a las gentes, a las ciudades que siguen la causa comunera de que están derrotadas. Es decir, empieza un momento de declive del movimiento comunero. Evidentemente les convence bajo amenaza de una represión armada, obviamente. Lo que había es una gran escasez de recursos en el bando real. Y ahí llega un momento en que prácticamente no hay dinero para financiar este ejército que ponga las cosas en su sitio, y se va a solucionar fijaros, lo que es una ayuda que va a llegar desde fuera, va a llegar de una ayuda económica desde Portugal, que ven cómo ese movimiento puede alterar el sistema financiero que hay en este momento, tienen miedo, entonces se le da dinero al realismo para que aborte esta revolución. También empieza a llegar dinero por parte de los propios banqueros castellanos que ven que la situación se está yendo de madre, y el dinero, digamos, empieza, como siempre se dice, el dinero es lo más miedoso que hay, y los banqueros castellanos empiezan a financiar ese movimiento contracomunero que empieza a tener cada vez más fuerza. Ahora, así, un pequeño comentario. Hemos hablado del almirante de Castilla. La palabra almirante es una palabra muy bonita, y me imagino que muchos también lo sabréis, pero lo hacemos un pequeño inciso. La palabra almirante viene es un vocablo árabe que quiere decir, amir quiere decir comandante. Entonces se le añade, digamos, albar, que es del mar. Entonces almirante sería el comandante del mar. El primer personaje que se le nombra almirante, que es creado por Fernando III el Santo, ya se llamaba almirante de Castilla. Había otro almirante en Aragón. Y después el Alfonso X el Sabio le dio mucho más poderes y atribuciones ya a nivel político. De hecho, en las partidas de Alfonso X el Sabio, fijaros, se define el almirante, dice: almirante es dicho el que es caudillo de todos los que van en los navíos, para hacer guerra sobre el mar, y ha tan gran poder cuando va en la flota, que es asimismo hueste mayor, o otro armamiento menor que se faza en lugar de cabalgada, como si el mismo rey y fuese. O sea, es un personaje, un cargo que se crea o que se le da ya atribuciones, sobre todo en tiempo de Alfonso X el Sabio.
Se nombraron luego 2 almirantes, uno en Castilla y otro en Andalucía. El de Castilla tenía a su cargo la armada de barcos de vela, y el almirante de Andalucía tenía a cargo pues, todas las galeras y otros navíos que iban a remo, y tenía su jurisdicción, lógicamente, sobre las costas de Andalucía y la zona de Murcia. Bueno, acabó siendo el almirante, acabó siendo un cargo de confianza del rey, pero aquí está el almirante de Castilla, por eso os explico un poquito de dónde viene esto, pero la palabra almirante como comandante de navíos o de flotas, realmente, como podéis saber, o como podéis comprobar, se utiliza esa palabra en todo el mundo, es decir, en todas las armadas actuales, de las marinas actuales, la palabra almirante se sigue utilizando, pero viene de aquí. Bueno, pues volvemos al conflicto, porque ya vamos a entrar ya en la parte final de lo que es el conflicto. Entonces, durante estos últimos meses de 1520, ambos bandos, realistas y comuneros, lo que hacen es recaudar fondos y reclutar soldados para organizar sus ejércitos, bueno, porque la confrontación va a ser inminente. Y esta confrontación se va a producir, la primera, en la batalla de Tordesillas. Les digo, esto ocurre en noviembre de 1520. Ambos, bueno, los ejércitos realistas y comuneros toman posiciones en un lugar entre Medina de Rioseco y Tordesillas. Las tropas comuneras avanzan hacia Medina de Rioseco, que era el bastión realista en este momento, como antes hemos hablado. Y el ejército real, en una táctica mucho más inteligente, lo que hace es, en vez de acudir al campo de batalla y enfrentarse al ejército comunero, lo que hace es ir tomando pequeñas localidades o medianas localidades en la zona para evitar el abastecimiento y las comunicaciones del ejército comunero. Entonces, ¿qué fuerza? Pues que el ejército comunero se mueve, pero sin puntos de aprovisionamiento, y empiezan a haber cortadas las líneas de comunicación, es decir, todos los caminos pues empiezan a ser tomados estratégicamente, por el ejército realista, que en este momento lo hace bastante bien. Digo, es una mezcla, estamos en un proceso prácticamente de semiguerra civil, con lo cual no hay un frente que delimite los dos bandos. Es decir, hay ciudades a favor, ciudades en contra, ciudades que cambiaban en un momento dado de bando, o que se cargaban a un alcalde, a un corregidor, y la ciudad había cambiado de situación, con lo cual es mucho más complejo de lo que nos podemos imaginar. Y un momento en que la ruta de Tordesillas quedó a merced del ejército real y tomaron Tordesillas, es decir, el ejército comunero se queda sin Tordesillas. Se toma la ciudad porque la reserva que se dejó en la ciudad era pequeña, y cae la ciudad de Tordesillas, la ciudad comunera. Esta toma de Tordesillas, bueno, fue una seria derrota para los comuneros. Con ello perdían no solamente la ciudad, sino que perdían el control sobre la reina Juana, de la que siempre albergaron esperanzas de que se uniera a su causa. En fin, esa pérdida de Tordesillas es realmente un golpe bastante duro. Se pretende una reorganización del ejército comunero tras esta derrota de Tordesillas, y se empiezan a reagrupar en Valladolid. Ahí se establece esta junta comunera, siendo la tercera capital de los comuneros Valladolid. Antes fue Ávila, en principio, si os acordáis, cuando ahí se proclamó la Junta, la Santa Junta. Luego fue Tordesillas, cuando fueron allí a visitar o a intentar convencer a la reina Juana, y ahora pasa a Valladolid. Habían logrado otra vez una recluta fuerte de tropas, la moral se empieza otra vez a reforzar, y Padilla llega a Valladolid a hacerse cargo de la situación. Los comuneros tienen dos opciones: una, ocupar Simancas y Torrelobatón, y otra opción era asediar Burgos. Ante esta duda, optaron por hacer las dos cosas, ambas cosas. Se dividen fuerzas, y realmente lo que va a ocurrir es que van a fracasar en ambas opciones. Aquí en este momento hay un proceso de realmente que se quedan lo que hacen es asolar toda la zona de Tierra de Campos. Hay ya una obsesión de atacar a los señoríos, a las fincas de los nobles, y realmente llegan a devastar toda la zona de Tierra de Campos, queda bastante devastada por el ejército comunero. Los comuneros, como antes comentamos, llegan a Burgos, cercan la ciudad de Burgos, buscando que los comuneros que hay dentro se hagan con el poder y ganar Burgos para la causa, pero esto no va a llegar a buen puerto. De hecho, los comuneros de Burgos acaban rindiéndose, y este intento de tomar Burgos, pues es un fracaso. Todo esto paralelamente, el rey Carlos, claro, que estaba fuera y está siendo informado de todas estas vicisitudes, y lo que hace es firma un edicto donde va a condenar ya a 249 comuneros destacados a muerte. Solamente va a dejar con vida a comuneros que sí eran clérigos. Este edicto se lee en Burgos en febrero de 1521, que entonces se puede entender claramente como se lee el edicto del rey. Entonces la gente que tenía dudas de seguir la causa comunera pues ya se lo piensa
y ya digo, fracasa el movimiento sobre Burgos. Tras este fracaso en Burgos, Padilla lo que quiere hacer es, bueno, conseguir un triunfo, una conquista para levantar la moral de sus gentes, y se decide tomar la ciudad de Torrelobatón y su castillo. Castillo que en aquel momento es un castillo importantísimo. Y además era una plaza, digamos, muy estratégica que estaba a mitad de camino de Tordesillas y Medina de Río Seco. Y también está muy cerca de Valladolid, y Torrelobatón es un punto estratégico que Padilla, el comunero Padilla, quiere ganar para la causa. En febrero del 21, el 1521, comienza el asedio de Torrelobatón. Va a resistir prácticamente 4 días gracias a esas enormes murallas que tiene, y al final los comuneros entran en la ciudad y la conquistan. Y esta victoria que se consigue en Torrelobatón, bueno, pues evidentemente va a levantar los ánimos de los comuneros, bueno, pues de bastante bajos después de los últimos fracasos, sobre todo el de Burgos. Lo que pasa es que esto ya pone en alerta al ejército realista, y toda esa nobleza que están viendo como esta revolución se está convirtiendo en una revolución antiseñorial. Es un dato muy importante. Entonces ya empiezan a acumularse fuerzas, a hacer reclutas forzosas para llevar gente a Tordesillas, que es donde está ahora mismo el eje o el centro del ejército realista en la zona. ¿Y qué ocurre en estos casos? Pues que el ejército, digamos, rebelde, como ha ocurrido en muchos casos en la historia, no es un ejército, digamos, no voy a decir establecido, un ejército regular, pues la gente que va allí son voluntarios, tienen que atender las cosas en sus casas, en sus ciudades. Entonces hay ante este impasse que se produce en este momento, porque los comuneros se paran y se limitan a tener ocupadas las ciudades donde están, pues hay mucha gente que muchos soldados vuelven a sus casas, no tienen sueldos. Es decir, no hay órdenes claras sobre lo que hay que hacer. Empieza la gente pues un poco a abandonar los campamentos, en fin, se empieza a relajar el ejército comunero ante la falta de expectativas y de una jerarquía y de un orden establecido. Hay unos movimientos de Antonio de Acuña, el obispo Antonio de Acuña, que va a ir a Toledo a reclamar el arzobispado para sí. Pasa por Buitrago-Locella, por Torrelaguna, por Alcalá de Henares, es decir, todas las ciudades le reciben con vítores. Es decir, el movimiento comunero tiene fuerza en Castilla, tanto lo que hoy es Castilla y León como lo que hoy es Castilla-La Mancha, incluido Madrid. Se enfrenta con un ejército realista en la provincia de Toledo. Ahí no tiene un resultado cierto realmente esta batalla. Al final, Acuña llega a Toledo, se le proclama arzobispo. Se entrevista con María Pacheco. María Pacheco es la mujer de Padilla. La mujer de Padilla, Padilla era el personaje, el procurador de Toledo, que es uno de los líderes comuneros más importantes, Bravo, en Segovia, y Padilla en Toledo. Digamos que esta mujer, María Pacheco, estaba dirigiendo la comunidad de Toledo cuando, su marido estaba fuera. Para que veáis un poco las dimensiones, territoriales que alcanza el movimiento comunero realmente, y de control absoluto. Es decir, no tenían resistencia, tanto en Castilla-La Mancha como en la Castilla y León actual. Y bueno, vamos a hablar ya un poco del fin de la guerra que ocurre con la batalla de Villalar, la batalla que es la batalla importante y la batalla final. Ya hemos comentado que el ejército realista estaba acumulando en Tordesillas un tremendo ejército. Se habla de que llegaron a acumular, para este momento, que no había posibilidades, había casi 4.000 hombres, varios cañones. Los comuneros estaban en Torrelobatón reforzándose, ambos cada uno en su zona. Pero el ejército comunero, pues está muy falto de mando, muy falto de organización. Y Padilla lo que dispone, dice, vamos a ir a Toro para buscar refuerzos y hacer un ejército mucho más potente, y se va a desplazar desde Torrelobatón a Toro. Los realistas son avisados de que el ejército comunero se desplace hacia Toro para buscar refuerzos, y salen tras Padilla, salen al encuentro del ejército de Padilla, y se van a encontrar en la localidad de Villalar, lo que hoy se conoce como Villalar de los Comuneros. Parece que era un día de mucha lluvia. Padilla lo que hace es buscar un movimiento defensivo para defenderse del ataque de los realistas, pero no logra, desplegar esta táctica defensiva, y se ve obligado a presentar batalla, donde es aplastado absolutamente por el ejército realista. Se habla de 1.000 bajas por parte de los comuneros. Todos los líderes son apresados, los 3 líderes comuneros que iban en el ejército: Juan Padilla, Juan Bravo y Maldonado, Francisco Maldonado, y al día siguiente son ajusticiados, son decapitados en un cadalso situado en la Plaza Mayor de Villalar. El resto del ejército que sobrevive a esta batalla, al final prácticamente se diluye, desaparece. Intentó llegar hasta Toro, pero el movimiento comunero prácticamente se ha aplastado en esta batalla. Y llegamos al fin de la guerra.
Bueno, pues una vez derrotado el grueso del ejército comunero en Villalar, bueno, pues todas las ciudades prácticamente no tardan en rendirse, ¿no? A lo que ya se les viene encima. Entonces, bueno, pues empiezan a jurarse ya lealtades al rey, en fin. Únicamente Madrid y Toledo, sobre todo Toledo, iban a mantener un poco el movimiento comunero unos pocos meses más. Llegan las noticias de la derrota de Villalar a Toledo. Parece que la gente no quiere hacer caso de lo que es esas noticias que van llegando, pero se dan cuenta que todo ha sucedido así porque llegan a los pocos días empiezan a llegar los primeros soldados que habían sobrevivido a la batalla de Villalar y cuentan lo que realmente había pasado allí y cuentan que habían ajusticiado a los 3 líderes comuneros. Entonces es cuando, digamos, en Toledo ya se percibe que el fin está cerca. Cuando se sabe de la muerte de Padilla, gana popularidad su mujer, María Pacheco, en Toledo, y empieza a ser un poco la líder que hay en Toledo del movimiento comunero, que digo que es la única ciudad donde subsiste todavía la situación. Madrid se rinde, con lo cual queda Toledo como única ciudad. Bueno, y ya digamos que es cuestión de tiempo. Intentan fortalecer las defensas en Toledo, es decir, Toledo realmente sigue resistiendo, ¿no? Como última ciudad frente al poder de Carlos I y de todo el realismo, y al final se rinden. Hablamos del 25 de octubre de 1521. Es decir, la revuelta comunera dura aproximadamente dos años, es lo que podemos cifrar desde que empieza hasta que se rinde Toledo. Hay posteriormente unas revueltas también, digamos, coletazos también en Toledo, pero bueno, al final el año siguiente, en el 22, pero bueno, María Pacheco lo que hace es huir a Portugal, donde va a vivir exiliada hasta que muere. ¿Qué hace Carlos I cuando regresa a España? Bueno, y ya la situación está normalizada. Lo que hace es instalar la corte en Palencia, para empezar. Cuando llega el rey a la península, la represión contra los comuneros o los excomuneros que quedaban es absolutamente rápida y es fulminante. De Palencia se traslada a Valladolid y allí promulga un perdón general a todos aquellos que hubieran participado en el movimiento comunero. Realmente ya se había cargado todos los cabecillas, ¿no? Pero bueno, una vez que ya ha liquidado todas las cabezas, bueno, da un perdón real a todas las personas que hubiera sido participado a favor del movimiento comunero. Este obispo Acuña, que era comunero, que antes hablábamos de él, es cazado en Navarra, cuando intenta huir, y entonces es ajusticiado. Entonces, esta ejecución del obispo Acuña va a crear un conflicto que es también que ya hemos hablado de él algunas veces en algún programa, porque cuando el Papa Clemente VII recibe la noticia de que ha sido ajusticiado un arzobispo, pues va a excomulgar a Carlos I. Claro, había una mala relación entre ambos, entre el Papa y el emperador, Carlos I. Esto va a llevar a la famosa campaña de los ejércitos imperiales de Carlos sobre Roma, contra el papado de Roma. El famoso saco di Roma, o el saqueo de Roma, de 1527, que es un hecho que está, y le damos también otro. Como veis, el programa realmente lo que es la revuelta comunera, estamos hablando de ella, pero estamos tocando temas muy paralelos porque hay que tocarlos. Pero este famoso, el saco di Roma, o el saqueo de Roma, entra directamente en la leyenda negra antiespañola. Alguna vez hemos hablado también de esto en el programa de la leyenda negra y en algún otro, porque se produce un saqueo. Ya digo, esa provocación del Papa al emperador provoca un conflicto bélico y los ejércitos imperiales pues van a Italia a poner las cosas en su sitio. El saqueo de Roma tuvo lugar en 1527 y supuso una victoria total del ejército imperial de Carlos V, Carlos I de España, V de Alemania. Ya digo, como emperador es Carlos V y como rey de España Carlos I. En esta guerra que se produce entre el imperio y en la llamada se llamaba la Liga de Cognac, que era una alianza entre Venecia, Florencia, Milán, Francia y el Papa. Es decir, una guerra a nivel europeo en toda su dimensión. ¿Qué ocurría? Como que Carlos I de España, V de Alemania, había sido uno de los grandes defensores del catolicismo en Europa, pero el Papa Clemente VII, ¿qué hizo? Pues se ofreció su apoyo a Francia. Con lo cual, al apoyar a Francia, era enemigo del imperio. Entonces estos son evidentes. Entonces el Papa era en Roma, tenía su ejército, tenía su influencia en Europa absolutamente decisiva. Entonces esta alianza del Papa con Francia va a provocar esta guerra en la cual van a acudir los ejércitos imperiales a Italia. Hay grandes victorias del ejército imperial sobre el ejército francés, y este ejército imperial, evidentemente, hay que decir que estaba constituido por multitud de nacionalidades.
Había españoles, por supuesto, pero la mayoría eran sobre todo mercenarios alemanes, había italianos. Es decir, era un ejército imperial, ya digo, que había soldados de muchísima procedencia. Se calcula que ese ejército, que podía tener aproximadamente unos 20.000 soldados o 19, 18.000 soldados, de estos otros, como mucho 4 o 5.000 soldados eran españoles. No había más españoles que estos. En este saqueo de Roma, una de las acciones también que comento un poco así de forma anecdótica, eso ocurre, digo, en 1527, está la defensa que hace la Guardia Suiza del Papa Clemente VII. Entonces se habla de que prácticamente murieron todos en las escaleras de la Basílica de San Pedro. Prácticamente no hubo supervivientes, son unas decenas de soldados suizos. Entonces esta acción famosa es la que ha dado pues ese valor a la Guardia Suiza que hoy vemos en el Vaticano, ¿no? De hecho, cuando prestan juramento a la Guardia Suiza, siempre se hace en memoria de aquel acto valiente de defensa del Papa durante el saqueo de Roma de 1527. Hay pillaje, evidentemente hay saqueo de la ciudad de Roma, eso no se puede negar, pero la participación de españoles es prácticamente mínima. Y tal es así que digamos, el impacto que se produce en Roma ante esta entrada de las tropas imperiales. Entonces este hecho dice que marca el fin de ese movimiento renacentista en Roma. Clemente VII, que había aprovechado la defensa de sus guardias suizos para escapar por un pasadizo hacia el castillo de Sant'Angelo en Roma, al final se rinde, paga un rescate por su propia vida al emperador, a Carlos V, y cede una serie de plazas al imperio de Carlos. Entonces la situación personal y política y diplomática entre ambos cambia, es decir, se suaviza todo. Presenta disculpas, incluso el emperador le presentó disculpas por el saqueo que hubo en Roma. De hecho, se habla que Carlos vistió luego de negro en recuerdo a las víctimas de aquel saqueo. Y el Papa, pues ya vivió sin tocar las narices o tocar las barbas al emperador Carlos V. De hecho, se hace amigo, empieza a ser proclive la autoridad de Carlos V. Fijaos, si os acordáis, en el programa que hablamos de Catalina de Aragón, cuando el Papa le niega a Enrique VIII la nulidad matrimonial, es por esto, es decir, porque es que, ¿te acordáis de aquel audio? Hay un audio que más tengo un buen recuerdo y me gustó mucho tocar aquel personaje, la hija de los Reyes Católicos. Claro, Carlos era el sobrino de Catalina de Aragón. Entonces, es el Papa, por esa unidad ahora mismo con Carlos, niega a Enrique VIII de Inglaterra su nulidad matrimonial, que va a causar esa escisión de la Iglesia protestante, de la Iglesia anglicana en Inglaterra. Es decir, todo esto nace de aquí. Esto ya empezamos a tocar ya temas que se van juntando. Bueno, pues ya hablamos, ya vamos a entrar en la última parte del audio y hablamos ya de las consecuencias de la guerra de los comuneros. Como veis, ha sido un audio que hemos tocado muchos temas y además creo que es interesante porque, no es hemos tocado personajes, hemos tocado definiciones, hemos tocado cosillas que yo creo que son interesantes de saber, pero vamos a hablar de las consecuencias de esta guerra de las comunidades. La consecuencia fundamental de todo esto es que se pierde esa élite política que había en las ciudades castellanas. Hubo que indemnizar a todo lo que sufrieron daños en sus posesiones durante esta revolución, esta revuelta. Se puso un impuesto especial para pagar estas indemnizaciones en las ciudades que apoyaron a los comuneros. ¿Qué pasó con esos impuestos? Que aún disminuyeron mucho más todavía la riqueza de estas ciudades, y durante un periodo largo de años pues hubo una gran inflación. Es decir, el movimiento comunero pues provocó un efecto contrario, que aún empobreció más a las ciudades castellanas. Y Castilla ahora sí que se queda aislada de la periferia española y pierde el tren de convertirse en regiones mucho más ricas, mucho más dinámicas. Esa nobleza que en un principio pudo apoyar, o la burguesía, alta burguesía, nobleza que pudo apoyar en un momento dado el movimiento comunero, queda anulada. Es decir, el grupo social que asciende es esa aristocracia más alta, más cercana a la corona, que van a verse compensado por el apoyo a la causa realista durante la guerra. Y esta guerra de las comunidades, ya una vez finalizada, pues luego posteriormente, pues tuvo sus ecos. Por ejemplo, que fue un hecho muy importante y que pasó de generación en generación de forma escrita y oral. Por ejemplo, en el Siglo de Oro hubo muchas alusiones a la guerra a los comuneros en la obra literaria. Por ejemplo, en el Quijote aparece la guerra de las comunidades, los comuneros.
Quevedo también utiliza la palabra comunero muchas veces como sinónimo de rebelde. Luego más tarde llegamos al famoso siglo XIX, donde ahí ya empieza a exaltarse la figura de los comuneros como precursores de la libertad, como mártires, etcétera, etcétera, etcétera. El siglo XIX, que ya digo que tantas veces hemos tocado, bueno, pues también se tira de comuneros. Bueno, aquí en el XIX se tira de cualquier cosa. Y entre ellos de los comuneros, por supuesto, cómo no. Ahí actos ya empiezan a celebrarse en Villalar de los comuneros, los centenarios de la batalla. Acude el empecinado a Villalar, hablamos del 1821, en plenos procesos, como ya hemos visto en el siglo XIX, entre liberales y monárquicos, en fin, que voy a contar del siglo XIX que hemos hablado tantas veces. Bueno, pues se retoma la figura del comunero como personas a homenajear. Se exhuman los restos de los tres famosos capitanes comuneros de Bravo, Padilla y Maldonado, para enterrarlos en un lugar mucho más importante. En fin, ya sabéis os podéis imaginar lo que es esto en el siglo XIX. Y ahí empieza un poco a ensalzarse al comunero como una persona liberal, una persona antiseñorial, antidéspota, como defensores de la libertad y sobre todo además defendían esa identidad castellana nacional frente al extranjero. En fin, todo lo que se puede adornar al comunero se lo adorna en el siglo XIX, y a finales del XIX se formó el famoso Pacto Federal Castellano entre las 17 provincias castellanas, en las cuales se hacía referencia a este movimiento comunero, a las comunidades. Le digo, puro siglo XIX y ensalzamiento, bueno, de una serie de cuestiones que como siempre digo, nos llevaron a guerras mundiales posteriormente. Durante el siglo XX, ¿qué ocurre con el movimiento comunero? Bueno, pues sobre todo en tiempos de Franco, hay una reacción contra esta interpretación liberal y poco romántica del XIX que este pozo que ha quedado en la sociedad española. Entonces, hay una visión negativa, digamos, del comunero, del movimiento de las comunidades. Se les tacha, de políticos de segundo orden, que habían luchado contra un rey constituido, en fin, ya sabéis, aquí cada uno aprovechó el movimiento para hablar bien o hablar mal o para retocarlo a su gusto. Ya luego más adelante, a finales del siglo XX, pues ya hay un estudio mucho más serio de lo que ocurre en este proceso histórico. De alguna manera se va a revitalizar un poco, se va a dar importancia a este movimiento de las comunidades, sobre todo a partir de la transición, y cada año pues se empiezan a celebrar concentraciones en Villalar de los comuneros, como todos me imagino que sabéis, y de hecho el día 23 de abril, día en que la batalla de Villalar, cuando son ajusticiados los tres líderes comuneros, es el día regional de la Comunidad de Castilla y León. Y bueno, ya estamos acabando. Es un audio en el que, a pesar de todo transcurre prácticamente en 2 años, pero hemos hablado sobre todo la importancia, como hemos dicho ya varias veces, del cambio de dinastía, cómo se pasa de los Trastámaras a los Austrias de una forma no tan tranquila como se podía imaginar. Hemos hablado de Juana de Castilla, hemos hablado de su vida, de su drama, de los comuneros, de las germanías, de la palabra almirante. Hemos hablado pues un sinfín de cuestiones que nos han metido un poco en la época, y yo creo que hemos aclarado un poco lo que ocurre en este momento. Evidentemente quedan muchas cosas abiertas que ya, como siempre digo, os dejo para que podáis vosotros un poco leer, investigar y verlo de otro punto de vista, si os parece. Luego el movimiento comunero ha sido objeto de debate de siempre, con posturas y enfoques partidistas y contradictorios, y aquí cada uno ha opinado lo que le ha parecido. Muchos historiadores han calificado la guerra de las comunidades como una revolución antinobiliaria, otros como un movimiento, digamos, de regresión a las fórmulas medievales, ¿no?, ante la llegada del Renacimiento. Otros la han tratado como una revolución burguesa, sobre todo una revolución económica, que es probablemente el argumento que tiene para mí más visos de lógica. Pero bueno, ya digo que es un tema que se queda abierto y ya os lo dejo a vosotros. El caso es que el tema de los comuneros ha sido siempre un motivo de estudio y de discusión, y de luego es un tema muy, muy mitificado y muy utilizado políticamente, como hemos visto, que es lo que da un poco de tristeza, ¿no? Como la historia se manipula en función de los intereses de unos y de otros. Uno se hace un traje con los comuneros o se lo hace con lo que sea, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver esto, ya digo, sobre todo nace en el 19, que os voy a contar. Repito, la moraleja del audio de hoy para mí es que es lo que a nosotros nos afecta. Me gusta recalcar la dificultad del cambio dinástico, es decir, en el cambio de los Trastámaras a los Austrias, como veis, cuesta vidas. Y por supuesto, esto se produce en 1520. Fijaos en qué momento se produce. En el año 1520, Magallanes y Elcano están dando la vuelta al mundo.
por dar un dato que evidentemente muchos ya uno se ha dado cuenta, pero estamos descubriendo en este momento las rutas hacia el Pacífico y empezando a descubrir lo que es el nuevo mundo de América. Por ejemplo, este año, en el año 1520 se produce la noche triste, cuando las tropas de Cortés son masacradas en la salida de Tenochtitlán. En fin, o sea, aquí estamos en la península estamos así, pero hay por ahí una serie de personajes pues haciendo auténticos hechos históricos, ¿no? Como hablamos de Magallanes o Hernán Cortés, es decir, en fin, es que es impresionante la época en la que nos hemos metido y estamos narrando. Y ya acabamos. Como conclusión, bueno, pues evidentemente el poder real va a salir muy fortalecido tras la victoria sobre los comuneros. Los municipios castellanos aceptan el sometimiento al monarca, a Carlos I, y ese absolutismo monárquico va a quedar como gran vencedor frente a esas aspiraciones de las ciudades, ¿no? Es decir, este intento político-social, ¿no? De ascenso de esas clases medias burguesas, esas clases urbanas, e incluso, en alguna parte nobiliaria, va a quedar absolutamente cerrado. Es decir, hay ya una alianza entre la corona y la aristocracia, y Carlos lo que hace es finiquitar el problema dando un perdón general que sabía muy bien lo que hacía, estaría muy bien asesorado, pero el movimiento queda absolutamente finiquitado. Como último comentario, el movimiento comunero creo que hay que situarlo simplemente en su contexto histórico y estudiarlo como tal, tomarlo como referencia, como antes hemos hablado, luego posteriormente, ya sea en el siglo XIX, el XX o en el XXI, realmente tomar como referencia algo que sucedió en el año 1520 me parece, y asociarlo a hechos actuales, da igual del siglo, da realmente algo de vergüenza ajena, por lo menos a mí me la da. Es decir, no se puede manipular la historia ni tomarla cada uno a su gusto. Fue una revuelta, de luego, como siempre, de un marcado origen económico, que nadie se olvide, que tuvo evidente derivas hacia la revolución social y que luego no se puede olvidar que tuvo su germen entre hombres y mujeres que habían combatido en la guerra de Granada, gente que había conocido a la reina Isabel la Católica, gente que estaba ya descubriendo el Nuevo Mundo y descubriendo el Pacífico, gentes que sufrieron este cambio dinástico y se encontraron de la noche a la mañana con un monarca que ni siquiera sabía hablar español y que inundó la corte de extranjeros. Bueno, pues esta reacción se puede entender desde muchos puntos de vista, pero solamente desde los puntos de vista de la historia y de la época en que esta gente vivió. Y ahora, como yo os he dicho antes y como siempre os digo, quien quiera profundizar que lo haga y saque sus propias conclusiones. Bueno, amigos, espero que el audio os haya sido de agrado, que os haya interesado, que hayáis aprendido algo y que os espero pronto en un próximo audio. Un saludo de José Carlos. Memorias de un tambor.